Buenas noches, queridos hermanos. Estamos una vez más reunidos para compartirles un poco acerca de la Biblia. Este es el segundo programa donde vamos a tratar de la Biblia, pero queremos hablar de la Biblia no como un libro, porque la verdad es que muchas veces la Biblia es utilizada como un amuleto hoy en día. Más bien queremos hablar de la Biblia, de las cosas que el Señor a través de la palabra nos va enseñando, nos va apoyando en diferentes situaciones de nuestro cotidiano vivir. Así es que bueno, compartimos acá este programa con Cristian en un día bastante helado, con mucho frío, pero queremos hablar, ¿cierto?, desde el corazón, desde lo que el Señor también nos quiera revelar hoy día para ustedes y para que sea de apoyo, ¿cierto?, que para ustedes les sirva este programa. Así es, bueno, doy gracias también por la compañía de mi esposa. Yo sé que su tiempo es limitado, pero estas instancias se agradecen. Y bueno, justamente vamos a conversar de la palabra, de cómo hacer la vida, de cómo disfrutarla. A veces la gente tiene estos conceptos preconcebidos de que es un libro muy complicado, de que es muy largo, de que no lo voy a entender, de que no tengo tiempo. Entonces, en el programa pasado y en este programa hemos visto y vamos a ver algunas técnicas de cómo leerla. Más que nada lo hacemos no porque exista un plan, no porque exista una forma indicada o puntual de leerla, sino que en el momento en que tú comiences a leerla, a eso queremos llevarte. Al momento en que tú comiences a leerla vas a empezar a descubrir tesoros, conocimientos, cosas muy profundas. Y yo estoy seguro que ni siquiera vas a necesitar de los tips, porque la Biblia te va a apasionar, la Biblia te va a envolver, te vas a sentir lleno al leerla. Justamente nos recordamos de una reflexión más que nada. Llegó el tiempo en que un joven, ¿cierto?, tuvo que partir a otra ciudad, tal como sucede acá en Calama, que a veces por ciertas carreras o ciertos estudios que no están en la zona, los chicos se ven obligados a viajar a otras ciudades. Y este papá, que era creyente, sabiendo que no iba a poder estar siempre con su hijo, que no iba a poder acompañarlo, que no iba a poder aconsejarlo siempre, le dice: hijo, mira, te voy a dar un regalo muy especial. Es una Biblia. Y yo quiero que cada vez que tú tengas algún problema, recurras a ella. Sí, papá le dijo: ningún problema. La guardó. Pero el hijo no era mucho de leer la Biblia y en realidad no era mucho de leer cualquier libro. Y se lo llevó. Y pasó el tiempo y le dijo, lo llamó por teléfono. Y le dijo: papá, ¿sabes qué? Estaba en la universidad, pero se me hace complicado, de repente me falta un poco de plata, no alcanzo a comer. Y el papá le dice por teléfono: hijo, ¿has abierto la Biblia? Sí, le dijo, por supuesto. Y le dijo: hijo, ¿realmente has abierto la Biblia? Y después de un poco de silencio, el niño admite y le dice: ¿sabes qué, papá? No la he abierto. ¿La tienes por ahí cerca? Sí, le dijo. Tráela. Pero papá, estamos ahora... Trae la Biblia, le dijo. Y se pone el teléfono y le dice: ya, papá, la tengo aquí en mis manos. ¿Qué pasa? Ábrela. ¿Pero dónde? Ábrela, hijo. Y la abre y encuentra que hay ciertos pasajes que están marcados, ciertos subrayados. Y para marcar esa página, el papá había puesto distintos billetes. O sea, a él nunca le debería haber faltado nada si hubiese abierto la Biblia desde un primer momento. Y es justamente lo que pasa. La Biblia está llena de cosas valiosas, de tesoros. Pero nosotros no le prestamos atención. Pero allí están. Y están esperándote para ser revelados. Bueno, quisiera compartirles, a lo mejor igual como tú compartes esa historia, una experiencia muy personal en realidad en relación a cómo uno va a, bueno, cómo el Señor en realidad va trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida a través de la palabra. Y justamente muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana tendemos a desesperarnos por ciertas situaciones. Entonces buscamos muchos medios para que alguien nos dé la respuesta de, por ejemplo, tengo una dificultad de una enfermedad, de un familiar que está enfermo. Antes de recurrir a Dios y todo, yo recurro a lo mejor a alguna persona que me pueda a lo mejor dar lo que yo necesito, esa palabra de aliento.
Y es bien entendido, porque uno busca también esa parte emocional y ese afecto, a lo mejor el que alguien físico, una caricia, un tranquilo, va a estar todo bien. Por esa parte muy bien, pero nosotros no quedamos en eso, en que alguien nos palmetea a lo mejor la espalda y nos diga, sí, está bien, mira, hácelo así. Y muchas veces las personas simplemente nos aconsejan desde su experiencia. Y muchos acogen a lo mejor lo que nosotros estamos viviendo. Pero yo creo que nadie mejor nos aconseja que Dios, porque Él nos conoce, somos creación de Él. Y cuando tenemos ciertas dificultades, ciertos problemas, para cada cosa, Dios nos pone ahí lo que debemos hacer, en qué momento hacer. Y yo recuerdo que estábamos en un tiempo de pensar cuándo nosotros con Cristian nos íbamos a casar, y estábamos viendo eso y estábamos orando. En realidad estábamos sintiendo cuándo más o menos iba a ser el tiempo para que, bueno, nuestros papás también se enteraran de nuestra decisión. Y recuerdo muy claro que un día a la noche estábamos orando con Cristian y de repente el Señor, de alguna forma muy claro, nos confirma acerca de su voluntad, o lo que su venia en realidad, Él como papá diciendo, tienes las puertas abiertas para lo que ustedes desean. Y el Señor nos regaló una palabra muy bonita que hablaba, porque nosotros estábamos muy desesperados en cuanto a lo mejor a lo económico. ¿Sí? La verdad es que nosotros conocíamos mucha gente en la iglesia, entonces era difícil como dejar gente afuera de esto que queríamos compartir también. Yo recuerdo que el Señor nos regaló una palabra que decía que nosotros íbamos a tener una mesa, un banquete gigante, y que nosotros nos íbamos a sentar en ese banquete y íbamos a disfrutar de ese banquete, y que no nos iba a faltar nada en ese banquete. Y fue ese momento que nosotros también decidimos y nos arriesgamos con esta experiencia, con esto que el Señor nos regaló. Y recuerdo muy claramente que también fue el día de nuestro matrimonio, y es verdad, la gente en realidad, nosotros no compramos un vino de excelencia, digamos, caro. Hoy lo estamos revelando, pero era un vino muy sencillo. Pero yo creo que el Señor le puso un sabor especial, porque toda la gente nos compartía del sabor que tenía el vino. Y quizás tiene que ver también con lo que el Señor dice en su palabra. El vino trae alegría, y lo que hizo en la gente que estuvo con nosotros es compartir alegría, compartir ese momento con nosotros. Y en nuestro matrimonio no nos faltó nada, la gente lo disfrutó mucho, pero fue algo que también el Señor nos habló a través de su palabra, nos confirmó a través de su palabra. Entonces, la Biblia no es para tenerla abierta en una casa y que sirva como de amuleto, como decía recién al comienzo, para proteger. No tiene ese objetivo. No significa que si yo tengo abierta la palabra, nada va a pasar en mi casa. Porque si yo no la utilizo, este libro tan sagrado pasa a ser un libro más. Algo que tú puedes, no sé, utilizar, no sé, se rompe una hoja, la saco, la boto y no tiene ningún sentido. El sentido se lo doy yo cuando escudriño la palabra, cuando yo digo, a ver, Señor, ¿qué me tienes preparado hoy día? ¿Qué quieres decirme a mi vida? Incluso a veces el Señor con un solo versículo nos dice todo. Yo quisiera invitarlos a ustedes que abran esta Biblia y que lo lean no desde la mente, porque la mente nos distrae, es un elemento distractor, yo encuentro. La Biblia hay que leerla con el corazón. Queremos recordar algunos tips, ¿cierto?, que habíamos conversado la semana pasada, pero bueno, sería bueno retomarlos, ya para la gente que no pudo escuchar quizá el programa pasado. Pero recuerden que prontamente vamos a estar subiendo estos programas a YouTube, así que también ahí los pueden revisar cuando tengan tiempo, en el momento en que ustedes lo estimen conveniente. Y bueno, uno de los primeros consejos que dábamos es dedicarle tiempo a la Biblia. Tú defines el tiempo, media hora, 20 minutos, 15 minutos, en la mañana, en la noche. A lo mejor si tienes un trabajo y viajas constantemente a la misma hora,
llevarla contigo y usar ese momento de trayecto para poder leerla, ahí tú lo defines. Lo que sí es importante es tener una constancia. Se dice que para cualquier cosa que tú hagas, necesitas un mínimo de 20 días de corrido, es decir, hacer algo 20 días para adquirir un hábito, digamos. Es por eso que a nosotros, como yo, los gorditos, nos cuesta tener un mejor cuerpo, porque para hacer ejercicio hay que tener una dedicación, hay que tener un tiempo, hay que ser constante. Entonces muchas veces nos falla la constancia en eso. Y también hay que reconocer que nuestro país no es un país precisamente lector. Nos cuesta a los jóvenes, a los niños, con los nuevos medios en que reducen todas las letras, ¿cierto? Cuesta leer. Pero si le das esa constancia, si eres constante, aunque sea esos 5 minutos, esos 5 minutos que tú le dediques todos los días a leer, van a transformarse en un hábito. Y van a transformarse en algo que va a permanecer en el tiempo. Otro tips podría ser también tener una libreta, ¿cierto? En la cual nosotros al ir leyendo la Biblia pudiéramos anotar a lo mejor algunas palabras que no entendimos, algunos textos que nos llamaron la atención o que a lo mejor necesitemos preguntarle a alguien con más experiencia, ¿cierto? También, ¿dónde comenzar, ¿cierto? ¿Dónde comenzar a leer? Porque si una persona comienza en el Apocalipsis se va a perder entre los símbolos, entre el dragón, entre la mujer, ¿cierto? ¿Quién es la mujer vestida de sol, que tiene la luna bajo sus pies? Uno se pierde en esa simbología, pero cuando uno ya ha tenido un estudio, ya ha comenzado a leer la Biblia, ¿cierto? Cuando está, por ejemplo, participando en una catequesis, cuando va a misa, esos símbolos se van clarificando. Así que sería bueno comenzar por el Evangelio y quizás por el más corto de los Evangelios para tener una perspectiva más amplia, ¿cierto? Que sería el Evangelio de Marcos, en este caso. Otra de las cosas que recordamos en el programa anterior era que la Biblia estaba dividida en capítulos, en libros, que en realidad no teníamos que hacernos la idea de que íbamos a leer un libro súper largo, que si nos perdíamos en alguna parte no íbamos a entender de qué se trataba. No, porque la Biblia es una biblioteca de libros. Entonces, en la medida que tú vas leyendo, vas a ir completando pequeños libros de esta gran biblioteca. Bueno, otra de las cosas que hablamos es las divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo importante es que haya una disposición también a la lectura. Disposición, como habíamos leído en el programa anterior, claro, en el libro de Santiago, en su primer capítulo, nos hablaba de esta disposición a la lectura. Disposición a escuchar, disposición, ¿cierto?, a recibir y esta disposición a hacer vida la palabra. Recuerda también que en la misa, cuando uno va a misa, te entregan un folleto donde sale explicada la palabra del día. Esos folletos uno los puede coleccionar, los puedes llevar a tu casa para seguir leyendo las palabras, ¿cierto?, que te sugieren en ese día, porque también son un plan de lectura. Tenemos un calendario litúrgico también que tú puedes conseguir en internet, puedes conseguir también en librerías el calendario litúrgico del año. Puedes también pedírselo en la parroquia, en la capilla donde tú participas, al sacerdote, ¿cierto?, que oficia. Puedes pedirle también el calendario litúrgico e ir leyendo, ¿cierto?, las sugerencias, las distintas palabras. Lo bueno que tiene el calendario litúrgico es que como entrega palabras, por ejemplo, salmos, evangelios, versículos o capítulos del Antiguo Testamento, uno va como atando cabos, porque todos están unidos por una idea central. Así que eso ayuda mucho para poder... Sería bueno también leer la Biblia, bueno, primero recién lo decía, con el corazón. Difícilmente uno va a entenderlo. O sea, el razonamiento dice una cosa, pero el corazón dice otra. Y yo creo que tenemos que poner ambas cosas. O sea, para entender obviamente tengo que colocar el razonamiento. Pero no nos quedemos en el razonamiento, porque eso es algo que claro, la voy a leer y voy a entender que quizás la palabra, pero más bien me tengo que quedar con el corazón, porque el Señor nos habla a través del corazón. El Señor va más allá, va a nuestro corazón. Porque tampoco era mucho de leer la palabra así, de aprendérmela, claro, ni ir de capítulo en capítulo. Pero no me estudié, sino que me llamó la atención mucho la historia de José. Y me leí toda la historia de José, toda. Después vine y me llamó la atención la de Abraham, y leí toda la historia de Abraham. Después leí la historia de David, y me llamó también mucho la atención la historia de David, la leí completa.
Entonces la leí en realidad como un libro, pero fui aprendiendo de cada uno de estos personajes. Después leí Judith, parece que venía. Pero bueno, en realidad lo fui leyendo así. Pero lo fui leyendo también con el corazón, no así como, ay, voy a leer este libro, como quien lee un libro en su casa. Entonces utilicé mucho la imaginación y me fui imaginando lo que iba pasando. Recuerdo mucho también, por ejemplo, la historia de David, cuando uno de sus hijos, Absalón, daña a su hermana. Entonces, igual me llamó mucho la atención eso cuando leí la palabra. Pero también, bueno, la fui aprendiendo así, en realidad en esa forma. Pero también la sabiduría yo creo que también la va entregando el Señor. Por supuesto. Este es un libro que para a lo mejor el que busca los errores, para el que busca con la razón, como tú decías, es un libro que está sellado. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, cuando nosotros le permitimos a Dios que nos enseñe, y hay algo que me llamó mucho la atención de lo que acabas de decir, y yo creo que es lo medular, porque acá damos varios tips. Cada persona ve cuál le acomoda más, si lo lee por capítulos, si lo lee por libros, si lo lee como tú, como por personajes. Pero esa disposición, esa curiosidad de saber que yo cuando abra la Biblia voy a encontrar un tesoro. Y voy a encontrar algo que es importante. Y voy a encontrar algo que Dios me dejó a mí. Y cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que es así. No va a haber versículo en la Biblia que tú leas y que no te deje nada, porque la misma palabra lo dice, y Dios lo dice: mi palabra no va a regresar sin que haya hecho lo que yo me propuse. Entonces, la palabra de Dios es una carta de amor. La Biblia es una carta de amor. ¿Y cuál es el propósito de esa carta de amor? Es que tú sepas que Él te ama. Y lo vas a ver con esos versículos, cuando leas esos versículos. Por eso es importante que tú atesores la palabra, que tú sepas que cuando la vas a leer vas a encontrar algo importante, algo relevante, algo que va a cambiar de alguna manera tu vida. Les recordamos, ¿cierto?, que tenemos 2 canales importantes de comunicación que hemos dispuesto para ustedes, para que, bueno, comenten el programa, qué programas les gustaría que nosotros hiciéramos, alguna experiencia, testimonios también, si quieren que los saludemos, en fin, está todo ese abanico de posibilidades. Y bueno, principalmente tenemos en Facebook y en YouTube. En la parte superior de Facebook, ¿cierto?, hay un rectángulo con una lupita, entonces ahí ustedes anotan Tocando tu Corazón Calama. De ahí nos van a encontrar, pueden revisar nuestra galería, fotos, videos, actividades que va a hacer la renovación también acá en nuestra ciudad de Calama. Y también recientemente hemos abierto nuestro canal de YouTube, ya prontamente vamos a estar subiendo nuevos videos, así que también pueden revisarlo con la misma forma. En YouTube, en la parte superior también hay un rectángulo de búsqueda y ahí anotan Tocando tu Corazón Calama. Ahí pueden llegar a nuestro canal, ¿cierto? Ya hemos subido alrededor de 20 videos, reflexiones, la entrevista que tuvimos con Monseñor Guillermo Vera, ¿cierto?, antiguo obispo de nuestra ciudad, fortaleciendo el matrimonio, en fin. Ahí van a ver todos los videos que hemos hecho hasta el momento. Y seguimos en este programa, y en el bloque anterior hablábamos de los tesoros, ¿cierto?, que hay en la Biblia, de las palabras que hay en la Biblia. Si bien es cierto, la Biblia es una palabra que hay que leerla con el corazón. Hay hechos sorprendentes, extraordinarios, que nos tienen que despertar ese gustillo. Yo cuando estuve enfermo, les cuento mi experiencia con la Biblia, no sé si buscaba conocimiento, pero buscaba como esas cosas curiosas, esas cosas así, wow, sorprendentes. Y me gustaría compartirles alguna. Por ejemplo, la Biblia en el Génesis, en el Antiguo Testamento, nos habla de la construcción de una torre que era en un lugar que se llama Babel, ¿cierto? La Torre de Babel. Y se confundieron sus lenguas. Resulta que para cualquier arqueólogo, cualquier persona común puede hablar desde el ámbito del mito: oye, esto no creo que haya existido, no existe esta torre, ¿dónde está? No la encuentro. Pero recientes excavaciones en Irak, ¿Ahora, hace poco? Yo diría que a mediados de los 90 en adelante, sí, han ido los arqueólogos descubriendo. Bueno, recordemos que en este momento es una zona de guerra, ¿cierto? Entonces todos estos trabajos se han ido haciendo como muy paulatinamente, con muchas irrupciones. Pero se descubrió una ciudad, y las inscripciones de tablillas de esa ciudad nos dicen que es la ciudad de Babel. La ciudad que aparece en la Biblia, la ciudad que muchos decían que era un mito, existe. Y encontraron, digamos, lecturas cuneiformes que hablaban de una torre
inmensa, un sigurat, le decían ellos, que era el centro de esa ciudad. Y nos decían que las tablillas, sin mencionar la Biblia, por supuesto, pero las tablillas hablan de que los caldeos habían adoptado un solo idioma. Y la Biblia nos habla de este tema. Hay otros temas, por ejemplo, los proféticos. Me gustaría que, Pamela, si nos pudieras leer en un antiguo profeta, ¿cierto? Que es el profeta Miqueas, en el capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel, cuyo origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces volverán a su familia, el resto de los hijos de Israel. Él se pondrá de pie y guiará su rebaño, con la autoridad de Yahvé. Con la gloria del nombre de Dios vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Amén. ¿Y dónde vemos esta comprobación de este profeta antiguo? En el nacimiento de Jesús en Belén. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué sucedió? Porque Jesús, María, José no eran de esa localidad. Jesús tendría que haber nacido en otra región, ¿cierto?, de Israel. Pero ¿qué pasó? Que como estaban bajo un imperio romano, el emperador de aquel entonces se le ocurrió hacer un censo. Y tuvo que salir José con María embarazada, ¿cierto?, ya a punto de tener el hijo, a lo mejor quizás en el camino, y llegaron a Belén. Llegaron a Belén. Y se cumple así la profecía. Entonces, es un libro en lo histórico impresionante, en lo profético asombroso. Y hay otras cosas que incluso no es un libro de ciencia, pero habla de cosas científicas muy adelantadas para su época. Por ejemplo, muchos podrían decir, no, el Génesis es el libro más antiguo de la Biblia. No, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Es decir, fue uno de los primeros que se escribió. Por lo tanto, el más antiguo. ¿Y qué nos dice el libro de Job? En el capítulo 26, en el versículo 7 dice, Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Otros textos, por ejemplo, en Isaías 40, 22, Proverbios 8, 27 nos hablan de la redondez de la tierra. Cuando los antiguos pobladores nos hablaban de que tú llegabas al fin de la tierra, ¿cierto? Y te caías para abajo porque la tierra era cuadrada, o que estaba cargada sobre elefantes, o que la llevaba una serpiente o una tortuga sobre sus hombros. ¿Y quién le entrega esta revelación a estos hombres? Que ya la sabían desde la antigüedad. Entonces la Biblia es un libro extraordinario. Yo te digo esto para animarte porque sea cual la necesidad que tú tengas, la Biblia es un libro increíble, atrayente, en el cual te puedes sumergir y te puedes enamorar. Así es, como tú dices, el Señor nos va hablando y nos va aconsejando a diario. Y uno dice, pero ¿cómo la Biblia en realidad? ¿Para qué voy a leer la Biblia si, bueno, tú hablabas un poco del Antiguo Testamento, de cosas que ya pasaron? Entonces hay gente que dice, ¿para qué leer la Biblia si yo estoy en el presente, en el hoy? Pero esta Biblia en realidad tiene vida y tiene poder hoy día, en tu vida, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú necesitas, en tu problema, en tu dificultad, en tu enfermedad. Es lo que tú necesitas, es a través de lo que Dios nos habla. Por eso tú decías también cómo antiguamente, sin ser estudiosos, sin ser científicos, los profetas sabían muchas cosas. Sabían que la tierra pendía, no había nada, claro, que además era redonda. ¿Cómo? O sea, si ellos no eran científicos. Si nos ponemos a ver otra explicación de la Biblia, ¿cómo llegaron los magos a ese lugar? ¿Cómo los siguió una estrella? Yo miro las estrellas y digo, ¿cuál? ¿Cuál de todas? Entonces, ¿cómo el Señor también nos va maravillando con esto que Él también creó, que es el universo? Y a través de su palabra, uno abre la Biblia y encuentra ese tesoro. Y encuentra ese tesoro que uno necesita. Justamente estaba pensando cómo el Señor en realidad puede irnos encandilando con su amor.
porque como tú decías, esto es amor puro, amor de aquellos que no defraudan, de aquellos que son sinceros. El amor de Dios no espera nada, solo espera que tú abras tu corazón nada más. Y el Señor justamente entregó esta palabra mientras estamos ahora en el programa, y dice: ¿cómo anhela la sierva estar junto al arroyo? Así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Entonces me imaginaba a esta sierva yendo como anhelando esa agua, y esta agua es llenarse del Señor, beber de esta agua que tú sientes como más sed, más ganas de beber. Y es el Señor porque te va regalando estas cosas. Cada vez que tú leas una palabra, tú vas a querer ir y seguir viendo qué te quiere decir el Señor. Y en esta palabra lo decía: sediento estoy de Dios, de aquel que me da vida. Y cómo el Señor en realidad en nuestra vida nos va hablando, nos va guiando, nos va aconsejando, nos va orientando, nos va también revelando quizás cosas que son duras a lo mejor, o Él también nos va preparando en nuestro caminar. Cuando por ejemplo tenemos un familiar enfermo y uno a veces recurre a su palabra y tiene perfecta claridad de lo que Dios quiere decir, cuando tú vas escudriñando, cuando vas dejando que en el corazón el Señor te vaya mostrando su voluntad. Y es así, nosotros lo hemos comprobado infinidad de cosas con mi esposo, y solamente queremos animarlos a que escudriñen esta palabra, a que lean un versículo, a que le pidan al Señor: enséñame, o a que Señor, necesito de ti, oriéntame, ¿qué debo hacer? Buscar la respuesta en Él también. Existen tantas formas de leerla que tú tienes que habituar la tuya, y existe. Y lo importante es que le hagas vida, lo importante es que escudriñes. Hay ciertos libros también, o en la catequesis también nos pueden enseñar cómo irla leyendo, abriendo también los conceptos, porque usualmente pensamos en la Biblia como un solo libro gigante y una historia de un comienzo y un fin. No, hay muchas otras cosas en la Biblia. Tenemos en un principio los libros del Pentateuco, que son los libros de la ley, que son 5, justamente viene por esa palabra, Pentateuco. Penta viene de 5 y teuco viene de rollo, papiro. Son los 5 primeros rollos. Tenemos los libros históricos, ¿cierto? Que nos hablan, por ejemplo, de los reyes, nos hablan de los profetas que hubieron, nos hablan de algunas divisiones en el país, en fin. Tenemos libros poéticos como los que mencionábamos recién, el de Job, Salmos, Proverbios. También tenemos los libros proféticos. Tenemos los profetas mayores, ¿cierto? Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son mayores, no porque sean viejitos, sino que son mayores porque son mayores en volumen, en páginas, ¿cierto?, de la Biblia. Y hay otros profetas que son profetas menores, que tienen menor cantidad de páginas, ¿cierto?, en sus libros. Los libros también deuterocanónicos, que incluyen nuestras Biblias católicas, que tienen la sabiduría de las iglesias griegas o de lo que se sabía fuera de Israel. En el Nuevo Testamento también tenemos divisiones prácticas que nos pueden ayudar a encontrar ciertos libros. Por ejemplo, tenemos la historia de Jesús y los hechos de sus apóstoles, que vendrían a ser los primeros 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. Las cartas paulinas, que son alrededor de 19, y los escritos de los otros apóstoles. Ahí tendríamos las 3 divisiones. En esos escritos de los otros apóstoles, que justamente ya están en el final de la Biblia, tenemos Pedro, escritos de Juan, escritos de Santiago. Entonces, esas divisiones te pueden ayudar a encontrar ciertos libros, ciertos capítulos. Bueno, hoy día hemos hablado muchas formas de buscar. Así que tú adopta la que más te acomode. Les recordamos que para quienes no son de Calama o de alguna manera no tienen radio, ¿cierto?, para escuchar el programa, pero sí tienen acceso a internet, pueden escucharnos también en el mismo horario a través de www.iglesiadecalama.cl. Ahí en la parte inferior, ¿cierto?, hay un banner con un signo de play y ahí pueden escuchar Radio María Reina 96.7 FM y 104.7 FM en los pueblos del Alto Eló, así que pueden escuchar en el mismo horario, ¿cierto?, que se está transmitiendo
pueden escuchar nuestro programa y toda la programación de Radio María Reina 24 horas al día. Y también pueden anexarnos a el sistema de WhatsApp, enviándonos un mensaje, ¿cierto? Ya hemos recibido algunos amigos de Argentina que nos han usado este medio, que es más económico, más eficiente. Así que nos pueden anexar en su celular con el más 56 9 53 94 2000. Y bueno, seguimos hablando de escudriñar la palabra, de encontrar estos tesoros. Y me gustaría que justamente fuéramos a la palabra, a la Biblia, ¿cierto? Así que vamos a hablar de un hecho en especial, que es lo que le sucedió a dos de los seguidores de Jesús camino a Emaús, ¿ya? Y ahí vamos a sacar algunas conclusiones, así que me gustaría que comenzáramos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 14 al 24. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo: ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron, con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? Todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta, poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos creyendo que él era el que ha de libertar a Israel, pero a todo esto, en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Justamente en este extracto habla del camino. Cuando nosotros iniciamos algún conocimiento, cuando nosotros estamos estudiando algo, iniciamos también un camino. Pero estos discípulos dice que conocían las profecías. Se hablaba de las profecías, ellos las conocían, las sabían. A pesar de conocer todo lo que iba a suceder con Jesús, a pesar de saber las profecías de Isaías, por ejemplo, de que iba a sufrir, de que iba a ser cierto castigado, que iba a ser crucificado, en fin, no creían que Jesús iba a resucitar. Y justamente es lo que pasa cuando nosotros leemos las Escrituras con la razón. Porque el hecho de que resucitara Jesús iba más allá de su razón. Y por eso no lo podían creer. Por eso sus ojos estaban cegados y no podían ver que era Jesús mismo que estaba caminando a su lado. Entonces, qué distinto es leer la Biblia con el corazón que con la razón. Así como tú dices, ellos iban caminando y no se daban cuenta que Jesús que iba a su lado. Y me hace también razón a lo que en nuestra vida sucede a diario. Nosotros muchas veces como cristianos, como católicos, como personas que decimos ser de fe, muchas veces cuando estamos en tribulaciones o en problemas o en dificultades, es cuando más dudamos de esa presencia de Dios. Es cuando más decimos, pero si en realidad yo le he pedido a Dios, yo he orado, yo he estado rezando, pero no lo veo, no siento que está a mi lado, no me da la respuesta. Y resulta que en todo ese tiempo lo que ha actuado en nuestra persona es la razón y no el corazón. Porque si actuara en nuestro corazón, yo sabría y tendría certeza que Jesús está conmigo, que Jesús me está acompañando, que Jesús me está cargando a lo mejor, que Jesús me está consolando en momentos de angustia, que Jesús me está revelando lo que yo necesito, que Jesús me está dando la sabiduría para entender. Lo sabría, pero como esos profetas que iban caminando y que no dimensionaban que Jesús iba a su lado, porque Jesús también los prueba, y los prueba en fe. O sea, muchas veces nosotros creemos que vamos en fe, pero no vamos en fe. Estamos caminando sin la convicción de que realmente hay un Dios y hay un Dios que es vivo. Y Jesús iba a su lado y estaba ahí y le estaba manifestando que estaba a su lado, pero ellos no lo veían. ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros
venimos, le pedimos algo al Señor, abrimos la palabra, no siento que esto viene del Señor, no, es que el Señor no está conmigo. Y buscamos miles de respuestas. De hecho, ahí se ve algo bien práctico, porque ellos lo sabían. Ellos leían la palabra y la conocían. Pero si hubiesen hecho que esa palabra llegara a su corazón, hubiesen sabido que Jesús estaba allí, que los acompañaba. Vamos a seguir con esta misma historia, ¿cierto? En los versículos 25 al 29 dice: entonces Jesús les dijo: ¿qué poco entienden ustedes? ¿Y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo los profetas, acabamos de hablar de eso, ¿cierto? Del Pentateuco escrito por Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Dice: y empezando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante. Pero ellos insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entonces entró para quedarse con ellos. Y qué importante esto, qué importante saber que Jesús va a nuestro lado, pero también tenemos que invitarlo a nuestra vida. A través de la palabra invitarlo a que su presencia se haga carne también en nuestro corazón, en nuestro interior, en las cosas que hagamos, porque así vamos a poder entender la Escritura. Cuando Jesús, ¿cierto?, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestro corazón, nosotros podemos entenderle, se abre, ¿cierto?, esta palabra. De sus discípulos, ¿cierto?, particularmente porque tú abriste justamente la Biblia, de sus discípulos él obviamente, de los 12, ¿cierto?, él a los 12 los aconsejaba, a los 12 les regaló sabiduría, a los 12 los entendió de una manera o de otra. Pedro era muy polvorita, ¿cierto? Sí. pero Jesús lo entendía en eso y también lo hizo grande en lo que él entregó, ¿cierto? Pero Juan dicen que era el discípulo más pequeño, pero más amado. Y a mí me daba curiosidad saber por qué Juan fue el más amado. Y tiene que ver también con cómo Juan fue dócil a lo que el Señor le entregaba. Lo recibió con el corazón, yo creo. Y eso hizo que el Señor se enterneciera con él. Porque quizás Juan era, dicen, de los discípulos que ponía su hombro en el hombro de Jesús. Entonces, yo me imagino que muchas veces nosotros somos como Juan, como ese discípulo que va al hombro de Jesús, y Jesús te acaricia, y Jesús te consuela, y Jesús te llena de su presencia. Pero también muchas veces nosotros somos arrebatados como Pedro. Entonces Jesús está ahí diciéndole: hey, acá estoy. O sea, abre tus ojos, abre tu corazón, y no nos cerremos al racionamiento. Entonces quiero que quedarme con eso hoy día, en que queremos que ustedes hoy día abran más que todo el corazón. Seamos más como Juan para poder entender su palabra. Qué distinto es ser, ¿cierto?, como Tomás, ver para creer y decirle: Señor, es imposible que hayas resucitado. Aquí está mi llaga. Ven y pon tu mano acá, para que me creas, porque aquí estoy. Y qué distinto es ser Juan. Qué distinto es simplemente creer y dejarnos amar por el Señor, y que Él nos arrulle y nosotros escuchar con nuestro oído su corazón. Vamos a la parte final de esta historia, ¿cierto? Del versículo 30 en este mismo capítulo 24 en adelante: una vez que estuvo en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, porque ya había desaparecido. Así que les dejamos con esta última parte. La misa también congrega, la misa también educa. En cuanto a la palabra, ustedes cuando van a misa, se habla de la palabra, se predica desde el ambón. La iglesia tiene una serie de instancias, catequesis, en las que se pueden inscribir independiente de la edad. No solamente es para niños, independiente de la edad. Pueden ir a ciertos grupos, por ejemplo los grupos de oración en la renovación, pueden ir, no sé, a los cursillistas, al EPE, a M, a los encuentros matrimoniales, en fin, hay una amplia gama de posibilidades en las que ustedes pueden participar,
y donde pueden hacer vida esta palabra. Eso es lo importante. Cuando nosotros creemos, no solamente tenemos que quedarnos con lo que sabemos, con lo que el Señor nos ha mostrado, sino que eso mismo nos obliga a ir más allá y ayudar a quienes nos necesitan, a dar una palabra de consuelo a quienes han perdido a alguna persona, porque nosotros la conocemos. El Señor ya nos la ha mostrado a nosotros. Y por tanto nosotros somos esas Biblias vivientes que vamos a llevar esa palabra a la persona que la necesita. Vamos a entrar en un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, queremos en esta noche entregarte a cada una de las personas que estuvieron escuchando este programa. Te queremos dar gracias por estar presente hoy día en este programa, por revelarnos tu palabra, por mostrarnos tu voluntad, por hablarnos al corazón, por hacernos ver esas cosas que quizás van más allá de la razón, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por esta renovación carismática. Te queremos dar gracias también por cada una de las personas que han estado a través de la radio, que nos están escuchando a través de otros tipos de medios. Te queremos pedir que en particular puedas bendecirnos, que puedas bendecirlos a ellos, que puedas llenarnos con tu gracia, que puedas entrar a nuestro corazón, Señor. Queremos hoy día invitarte a nuestro corazón, para que tú nos puedas hablar, para que tú nos puedas revelar, para que tú nos puedas aconsejar, para que nos puedas dar y entregar esa sabiduría que viene solamente de ti. Pedimos a través de nuestro Señor Jesús, que para todos quienes escuchen este mensaje en este momento, sea el Espíritu Santo abriendo su mente, sus oídos, su corazón para entender la Escritura. Abre, Señor, tu palabra, que tu palabra se haga vida en mi corazón, en mis acciones, en mi pensamiento, a través de todo mi ser, Señor. Y te doy gracias por este libro, que es el libro de ayer, del presente, del pasado, del futuro, Señor, en donde la gente del pasado podía entenderle, lo puede entender el hombre de ahora, Señor, y en todas las épocas. Gracias por tu sabiduría, y te pido, Señor, que me ayudes a tener esa constancia, a vencer a lo mejor el cansancio, la rutina, porque va a haber seguramente, Señor, un impedimento del mundo, un impedimento de mí mismo para poder recepcionar esta palabra, pero yo te pido que me des la fuerza para vencer eso y ser constante en leerla y en desarrollar este hábito. Dejamos este programa delante de tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que nos despedimos por esta noche. Gracias a mi bella esposa por haberme acompañado. Así que bendiciones para todos. Muchas gracias, hermano.